pues no creo que sea regla, pero sí hay un conocimiento general de que cuando es una película o una serie sobre videojuegos, pues por lo general está chafa, ¿no? Claro, y que de hecho, si nos remontamos a los inicios de películas de zombies, ¿no? Inclusive también había una carga racial. Yo creo que ya han de decir, no, pues no va a haber polémica, no, pero sí va a haber, sí va a haber, se promete polémica. De acuerdo. Es parte también de entender la no idealidad de lo que es la vida per se, ¿no? O sea, de repente pensamos y romantizamos la vida y nosotros creemos que a partir de acciones que tomamos vamos a llegar a un punto, y la vida no es eso. La vida son obstáculos, la vida son como altibajos, y en la actitud creo que depende mucho el resultado final o el puerto final. Algo que me gusta mucho de The Last of Us, y lo que yo les diría que para mí es la gran invitación a consumir el contenido, es que creo que lo padre que está pasando con The Last of Us es que como la serie es muy buena y el videojuego es muy bueno, son muy buenos, está uniendo, está funcionando como puente para unir dos grandes mundos. El mundo de los videojuegos es un mundo que actualmente da mucho de qué hablar, y dio mucho de qué hablar, sobre todo porque antes se generaban adaptaciones cinematográficas, sobre todo de videojuegos como Mario Bros, que Mortal Kombat, ¿no? Que algunas fueron bien recibidas por el público, otras no tanto, y hoy vamos a hablar de Last of Us, una de las series que está en boga y en la boca de todos y todas, sobre todo porque al estreno de la segunda temporada han sucedido cosas que han... Pues, ¿qué les puedo decir? HBO se caracteriza por tener este tipo de series, ¿no? Con plot twist casi al inicio de las temporadas, como Game of Thrones, donde de repente el protagonista o quien se avistaba que fuera el protagonista, pues pelas, ¿no? Le cortan la cabeza ahí públicamente, y no voy a dar spoilers, pero el día de hoy tengo un invitado muy, muy particular, porque aparte de que es mi jefe, es una persona que es experta en este tema en particular, en esta serie, en este videojuego, y hoy nos viene a compartir un poquito de su sabiduría. Salvador Ladaga, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, tocayo, demasiada expectativa y con la presentación. Yo creo que ya han de decir, no, pues no va a haber polémica, no, pero sí va a haber, sí va a haber, se promete polémica. De acuerdo. Y antes de comenzar con el tema que nos trae aquí, quisiera que nos platicaras de quién es Salvador Ladaga y por qué Salvador Ladaga nos viene a platicar The Last of Us. Nos encontramos un día en el pasillo tú y yo, tocayo, y la platicábamos de esta serie, ¿no? De la serie como tal, de The Last of Us. Y me decías, ok, tú eres fan de la serie. Y te dije, yo no me llamaría a mí mismo fan, tal vez friki de este videojuego, ¿no? Entonces creo que el nivel de pasión que me da esta franquicia en específico es bastante. Y por eso quería, ya, aparte las ganas de estar de invitado acá en tu podcast. Un honor, pues bastante. un honor. El honor es mío. Pues mira, yo estudié sistemas porque toda mi juventud y mi niñez me interesaba la tecnología y los videojuegos. Siempre fue como mi tema central, mi pasión. Mi familia se acuerda mucho que de chiquito en la primaria les cobraba a mis compañeritos de la escuela por limpiarles sus Nintendos, ¿no? Porque había un proceso para limpiarlos y que no estuvieras soplándole a los cartuchos. Me dolió la espalda y todo por decir ese dato. Pero pues esa pasión por la tecnología y los videojuegos, la verdad es que me ha hecho consumir, creo, bastantes videojuegos y bastante contenido audiovisual, que como bien dices, está como esta... Pues no creo que sea regla, pero sí hay un conocimiento general de que cuando es una película o una serie sobre videojuegos, pues por lo general está chafa, ¿no? Claro. Y creo que algo que ha levantado mucho el tema de The Last of Us en las últimas semanas es que es un contenido derivado de un videojuego, basado en un videojuego, pues que está increíble, ¿no? Y que está rompiendo muchas cosas. Sí, visualmente, dirección de arte, tú ya nos platicarás mucho más de dónde viene esta inspiración, ¿no? Porque nos habla, pues, de un tema que tiene que ver con la humanidad misma a través de ciertas particularidades. Pero antes de eso,
Platícanos de tu trayectoria, por favor, tocayo. Muchas gracias. Pues mira, yo empecé, te digo, trabajando en la parte de sistemas y justamente haciendo modelos y procesos de sistemas para instituciones educativas. Y pues me quedé en la parte educativa, fui evolucionando en la parte educativa hasta que ahora pues tengo el honor de haber sido invitado acá a Merique a dirigir este nuevo campus en el Estado de México y pues estoy muy contento con eso. Y todos estamos muy contentos. Muchas gracias. Tocayo, uno de los grandes temas, me parece, que ocupa el imaginario colectivo de los seres humanos es imaginar qué sucedería en posibles fines del mundo. What if, ¿no? Exacto, desde zombies, ataques biológicos, una bomba, naturaleza. Hay muchos enemigos alrededor, y lo entrecomillo, enemigos que podrían atentar contra la humanidad. Y tú y yo lo platicábamos de repente, ¿no? A veces la humanidad se terminaría, pero tal vez el mundo seguiría. Sí. Fíjate que el tema es que, y basado en mi gusto por los videojuegos, siempre he sido fan de los juegos de zombies, pero no per se de los juegos de terror. O sea, por ejemplo, no me podría catalogar como un fan de los juegos que tienen que ver con vampiros o con hombres lobos o no sé, o sea, específicamente el miedo o la narrativa de miedo que genera la historia de los zombies es algo súper contemporáneo, ¿no? Así es. Si ustedes se meten en esta literatura de Lovecraftiana y todo esto, Lovecraft persigue miedos muy pues ya antiguos, ¿no? Así es. Drácula, el miedo al vampiro o sí a este como cacique del pueblo, eran miedos de zonas rurales, ¿no? De pueblos pequeños, donde pues le tenías miedo al señor que vivía en el palacio, en el cerro, ¿no? Que era no sé, como el raro, el que tenía hábitos extraños porque no eran los mismos hábitos del resto del pueblo, ¿no? Así es. Y pues lo mismo más o menos con Hombres Lobo y La Momia y todo esto. Y realmente un miedo contemporáneo, un desarrollo de una narrativa de miedo contemporánea son los zombies, porque los zombies responden más a un tema de ese what if, pero en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, mucho de los miedos que nos da las historias de zombies tienen que ver con qué pasaría si este virus nos ataca a todos, ¿no? Y bueno, realmente es que es un miedo que se desarrollaba muy fuerte prepandemia. Y después de la pandemia, pues ya lo vivimos todos, ¿no? Entonces es algo muy contemporáneo, es algo muy de nuestros tiempos. Y que de hecho, si nos remontamos a los inicios de películas de zombies, ¿no? Inclusive también había una carga racial al inicio, ¿no? Sí. Los zombies en las primeras películas eran solamente negros. No, ¿no? búsquense, era como... búsquense películas de J. Romero de los 70s. Y hay algunas cosas bastante políticamente incorrectas, racistas, ¿no? Que rayaban en el racismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y bueno, creo que justo hay franquicias de zombies más de nuestros tiempos, muy exitosas, que plantean este miedo contemporáneo con características y con entornos mucho más modernos, ¿no? Como puede ser The Walking Dead, ¿no? Por ejemplo. El autor de Walking Dead, que ahorita se me fue su nombre, tiene mucho esta premisa de que todas las películas y videojuegos de zombies hasta ese punto de The Walking Dead manejaban la premisa de que de alguna manera la historia concluía, ¿no? El héroe encontraba la cura contra el virus que estaba causando eso, o se destruía a la gran corporación que estaba haciendo los experimentos que generaron los zombies. Entonces todo tenía como se cerraba el círculo, ¿no? Y creo que el gran éxito de The Walking Dead fue ser esta primera franquicia de zombies que te dice, ¿y qué tal si no se acaba? ¿Qué tal si sigue y sigue y sigue y sigue? Y lo único que se cierran, y eso es mucho más apegado a la vida real, lo único que se cierran son narrativas de entorno, narrativas de micronicho, de personajes, pero la vida y el mundo sigue. Va a seguir así. Y esa es una gran premisa de The Last of Us, ¿no? Totalmente. Y si me permites, tocayo, yo digo, la invitación para quien esté viendo esto y que diga, bueno, ¿y este nerd qué? Algo que me gusta mucho de The Last of Us y lo que yo les diría que para mí es la
gran invitación a consumir el contenido es que creo que lo padre que está pasando con The Last of Us es que como la serie es muy buena y el videojuego es muy bueno, son muy buenos. Está uniendo, está funcionando como puente para unir dos grandes mundos, ¿no? O sea, así es. Lo que más me gusta de la serie es que existan abuelas, tías, tíos, hermanos, hermanas, primos, primas, que no son videojugadores y que no van a jugar el juego, pero que sí van a ver la serie. Y a través de esa serie lo conocen. Así es. Los que jugamos el videojuego hace años, digo, el primer videojuego fue de 2010, salió para la consola de PlayStation 3, como una exclusiva de Sony para su consola PlayStation 3, ya casi en el final de la vida del PlayStation 3. Después hubo un remaster para PlayStation 4, en fin. Pero en ese momento creo que lo que se buscaba era entregar una historia como nunca antes había tenido un videojuego, un nivel de narrativa como nunca antes había tenido un videojuego. Se logra. Los videojugadores, los gamers, conocemos esa gran historia y la verdad es que creo que era una desgracia que esa historia tan buena se quedara encapsulada solo en el segmento de los gamers. Y lo que está haciendo la serie es que está llevando una muy buena historia a gente que no se va a sentar a jugar, ¿sabes? Claro, aquí hay una cuestión biológica sí. que no se controla. Claro. Entrando un poquito en materia del juego... No podría yo decir que es un juego de zombies, ¿no? Así como de, son zombies como las franquicias como Resident Evil o por ejemplo, tipo que también son franquicias de videojuegos muy exitosas. Pero creo que lo que hace especial a The Last of Us es que tiene dos premisas de las reglas del mundo. O sea, todos los mundos de ciencia ficción, todos los mundos ficticios tienen un conjunto de reglas que hacen que funcionen. Así es. Y las dos reglas que cambió The Last of Us y que al momento de cambiar esas dos reglas del típico videojuego de zombies, hizo que conectaras muchísimo más con los personajes. Pues bueno, la primera es que para la gente que no lo ha visto y que lo piensa ver, espero no spoilerear mucho, pero hay una gran diferencia con las demás historias de zombies. Este no es un virus, este no es una corporación haciendo experimentos genéticos ni nada. Esto es un hongo de la familia de los Cordyceps. De nuevo me imagino a Homero Simpson aquí afuera. De la familia del Cordyceps, pues resulta, tocayo, que este hongo es real, sí existe. Así es. Hay un documental por ahí que habla de este hongo, creo que es de Nat Geo el documental. Es un hongo que se apodera del sistema nervioso de las hormigas, ¿vale? Esto es real, esto sí pasa en la vida real, ¿vale? Este hongo se adueña del sistema nervioso de las hormigas y hace que las hormigas se comporten como zombies porque dejan de responder a las órdenes de la comunidad, de la comunidad de hormigas, no iba a decir de la colmena, pero no es colmena, bueno, del nido de hormigas, dejan de responder a los intereses de la comunidad de hormigas y persiguen los intereses del hongo, que es esparcirse. La reproducción. Se han encontrado colonias completas de hormigas totalmente ya pulverizadas por el hongo, porque todas las hormigas fueron de alguna manera contagiadas por el hongo, ¿no? Y resulta que la pregunta obvia o lógica es, ¿por qué ese hongo no afecta a los seres humanos como en el juego, ¿no? Y cuando te dije el dato, me dijiste hay que hacer podcast, ¿no? Porque el dato es que, y con eso empieza la primera temporada de la serie, el dato real es que este hongo, este Cordyceps, no afecta al ser humano porque no puede crecer en una temperatura por arriba de los 33 grados centígrados. Ajá. Entonces, como nuestra temperatura corporal normal es de 36,5, estamos 3 grados centígrados arriba de lo que el hongo puede sobrevivir. Uh-huh. Entonces, la regla del juego, la premisa más importante del juego es que en el mundo del juego, el hongo evolucionó y dice, ya aguanto esa temperatura. Me gusta el calor. Y nada más porque ya aguanto esa temperatura, se mete en el cuerpo del ser humano, altera el sistema nervioso del ser humano y empieza la pandemia de este hongo, que es
el universo de The Last of Us. Que es una diferencia, una licencia poética de la serie, ¿no? Porque mientras en el videojuego es porque evolucionó el hongo y a través de las esporas contagia más bien ocupa el sistema nervioso de los seres humanos, en la serie es por alimento contaminado. Sí, fíjate que es que de repente... Y sobre harina, creo, ¿no? Harina, sí. Y de repente ya los señores de mi edad, así en vez de que digan, ya siéntese señora, ya siéntese señor, cuando empezamos a querer ser estos defensores puristas del contenido, ¿no? Y empezamos, ya sabes, con nuestros lentes así es que eso no se apega por completo al videojuego. Yo creo que esa decisión, esa libertad creativa que se dieron con la serie es súper acertada. ¿Por qué? Porque ahorita lo que mencionaste, en el videojuego se habla de una propagación del hongo a través de esporas, ¿no? Pero estas esporas cumplen incluso una mecánica de juego que se necesita para que funcione al tú estar manejando los personajes con un control de PlayStation, ¿no? Así es. Pero en la serie no hacía sentido y en la serie no iba a tener el mismo impacto narrativo. Entonces me parece un gran acierto que digan en la serie, oye, pero esto hay que resolverlo en un episodio de 1 hora. Para que se entienda y punto, ¿no? Así es. Entonces, pues el hongo contaminó el trigo, la harina y se propaga a través de los alimentos. De los alimentos. Y además, como esta cuestión, como tú bien dices, ¿no? Hasta cierto punto es esperanzadora, porque pareciera que hay una persona que es inmune a ese hongo. Y esa es como toda la premisa, ¿no? Es como salvaguardas esa vida que puede generar la cura y modificar ese entorno que está lleno de personas contagiadas. ¿No? Fíjate que sí, y justo creo que el gran aspecto narrativo del primer juego, digo, para quien está viendo esto es otra cosa que me encanta, que así como hay gente que va a conocer la historia del videojuego por la serie, también me ha pasado mucho, y eso es algo increíble y que creo que pues, en pocas franquicias ha sucedido y es algo que hace mágico a The Last of Us, es que también ha habido mucha gente que a mí se me ha acercado, que saben que me gusta el juego y que me han dicho, oye, está increíble la serie, no, ¿esto es un juego? O sea, gente que no tiene ningún acercamiento al videojuego, que ve la serie y que verdaderamente tienen esa curiosidad de decir, oye, pero ¿cómo esta historia tan sofisticada, esta historia con tantos niveles de lectura, ¿cómo puede venir esto de un Mario Bros, no? Y el hecho es que haya personas que entren en el mundo de los videojuegos porque vieron una serie, me parece que es algo que casi no ha pasado, ¿no? Y además, tomando en cuenta la fecha en la que se lanzó el videojuego, justo lo que decías, hay muchas narrativas alrededor que no solamente son el hongo per se, ¿no? Claro. Hay historias inclusivas, ¿no? Hay una apertura. Yo desconozco, estoy aprendiendo de ti, pero que no sé si en el videojuego se planteaban estas historias. Por ejemplo, hay un episodio dedicado a una pareja LGBT, la misma protagonista es un miembro... Que es hermoso ese capítulo. Es hermosísimo, es entrañable, o sea, terminas llorando Yo creo que es historia de la televisión ese capítulo. Ese capítulo, porque aparte se rompen narrativamente los estereotipos, ¿no? Totalmente. Porque no estamos viendo a dos hombres homosexuales que son amanerados o que no, o que sí, son seres humanos que se aman. Que el contexto de esos seres humanos no tiene nada no afecta en nada la historia, al contrario, es el conducto de la historia. Y fíjate que a mí el tema de inclusión en el juego y el tema de tener protagonistas de este tipo de historias con antecedentes como ser miembros de la comunidad LGTB o lo que sea, ha sido un proceso donde me he sentido muy orgulloso de la comunidad de videojugadores. Así es. Al mismo tiempo que también te sientes horroroso por un grupo de gente horrible que también saca un chorro de prejuicios y todo. Les recomiendo mucho, hay 2 documentales en YouTube que se llaman Grounded, ¿no? Que son justamente los making of del primer juego y del segundo juego. Okay. Específicamente el documental de Grounded del segundo juego habla de estos ataques que sufrió el equipo de desarrollo porque pues, el director del juego, Neil Druckmann,
hizo los cambios narrativos que él quiso, ¿no? Como creador de la historia, como creador Sí, del juego. claro. Él hizo lo que él quiso y muy respetable, ¿no? Y a quien no le guste, pues vaya y haga su propio The Last of Us, ¿no? Pero Neil Druckmann toma las decisiones que él quiere narrativamente con sus personajes. Y pues hubo muchísimos haters que se fueron en contra del juego, lanzando mensajes de odio, lanzando mensajes de estereotipos horrorosos. Hay un personaje del segundo juego, que es una obra maestra también, hay un personaje del segundo juego que es una mujer sumamente corpulenta y digamos capaz físicamente, ajá, ¿no? Ajá. Y que hubo un momento previo al lanzamiento del juego donde una comunidad súper tóxica y nociva empezó a hablar de que, es que esta es trans, ¿no? Bueno, y si sí, ¿qué? ¿No? Y si sí, no pasa nada, ¿no? Pues resulta que no, ya que tienes el juego, resulta que de todos los personajes posiblemente ella es la más hetero de todos, ¿no? Y lo único que sucede es que su corporalidad no corresponde exacto, a lo que entendemos por... Espérame, y el juego te explica por qué, porque tuvo un entrenamiento militar, ¿no? Y te dan las razones de por qué tuvo un entrenamiento militar y por qué está super rock, ¿no? Entonces, pero digo, insisto, creo que como toda gran historia, y esto es algo que no me vas a dejar mentir, Tocayo, es a lo largo de la historia de la humanidad, las mejores historias que ha contado la humanidad justamente sacan lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Y creo que The Last of Us lo logra. Y además, un género como la ciencia ficción, donde una de las principales características que tiene es ponernos a reflexionar, claro, ¿no? Del mundo, de la tecnología, del qué sucedería si nos vamos a morir, qué sucedería si vamos a dejar de existir, qué sucedería, y creo que esto lo estamos viviendo, qué está sucediendo cuando el mundo ya está cambiando, los jóvenes están pateando todos los tabús, están pateando, y qué bueno, todas las ideas preconcebidas que tenemos que de repente no nos nutren como sociedad, y eso está bien, y qué bueno que también un juego, como tú decías, que lo vean no solamente los jóvenes, sino gente que ya tenemos cierta edad, y que nos ponga a pensar y a reflexionar en este mundo que está cambiando. Mira, yo creo que todos los que tenemos de 35 para arriba, nacimos y crecimos en un mundo donde las narrativas populares, la cultura popular, perseguía estas preguntas como, no sé, como The Matrix, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el tiempo estuviéramos conectados a una realidad digital? Las historias de zombies como The Last of Us, ¿qué pasaría si vivimos en un mundo post-apocalíptico? Bueno, las nuevas generaciones, creo que el gran cambio narrativo es que las nuevas generaciones así como de, o sea, vivir. O sea, ya no le ven tanto caso o ya no se sorprenden tanto por una historia como Matrix, porque es así como de, bueno, pues es lo que hacemos todos los días, ¿no? Todos los días estamos conectados a una realidad digital y la consumimos de cierta forma, ¿no? Pero nuestras generaciones anteriores, pues somos los que nos hicimos esas preguntas y al final estamos viviendo la respuesta. Y tú, al inicio de este podcast, mencionaste algo que creo que también cambia muchísimo la visión del mundo. Ya estuvimos encerrados por una pandemia. Totalmente. O sea, quiero decirte que este videojuego estaba pensado, el 2, o sea, el The Last of Us 2, parte 2, estaba pensado para ser lanzado en primavera del 2020. Okay. Y se cancela por obvias razones, porque empieza la pandemia. En primavera de 2023. Ok. Empieza la pandemia y pues no hay forma, ¿no? No se puede. Entonces se atrasa el videojuego. Vean el documental de Grounded del segundo juego, Grounded The Last of Us 2, y se van a dar cuenta que es un momento bien interesante. O sea, tienes a un montón de desarrolladores, artistas, programadores, creativos, haciendo un videojuego sobre un hongo que acaba con el mundo en una pandemia, en un momento en el que un virus está está invadiendo el mundo, ¿no? El mundo. Y que pues no sabíamos qué iba a pasar en ese momento, ¿no? Y que nos cambió el mundo totalmente. Totalmente. Y creo que también la narrativa de la serie, o sea, el juego, el universo del juego es prepandémico, pero la serie es post-pandémica, y creo que también la serie de HBO está pegando en el inconsciente colectivo de todos los que la están viendo de una manera distinta
por ser pospandémico. Posiblemente la serie no hubiera tenido el éxito que está teniendo si hubiera sido antes de la pandemia. Sí, porque entendemos de repente estas narrativas donde como el personaje principal que tal vez no vivió ese mundo previo y que lo va conociendo a partir de esta exploración hacia un destino particular. Y entonces, ¿cómo a través de objetos, de canciones, porque inclusive hay episodios donde encuentra cassettes, ¿no? Y los pone, la música la pone, o revistas, y este personaje comienza a cuestionarse de ese mundo previo que ella no conoció. Totalmente. Y que a través de su salvador, de la persona que la está rescatando, conoce ese mundo y entonces empieza a comprender, y eso está bonito también de la serie, ¿no? O sea, de lo que fue y que ahora es y que no fue, y que, o sea, es una narrativa en la que también alude a la nostalgia. Fíjate que tanto el videojuego como la serie, pero esto es algo que nace en el videojuego, obviamente, la narrativa principal está acompañada de pequeñas historias, de pequeñas narrativas paralelas que son tantas, es tan vasto el mundo del videojuego, que te van reforzando la narrativa central, que es esta que tú mencionas, ¿no? Como esta niña, que Ellie, el personaje principal, niña en el primer juego y ya una mujer adulta en el segundo juego. Ellie es una niña que nace en un mundo post-pandémico donde ella no conoce un mundo sin este hongo, ¿no? Entonces es un desarrollo de personaje bien interesante, bien bonito. Obviamente el videojugador, el espectador, conecta emocionalmente con ese personaje, y también con el de Joel, que es este salvador, esta figura paterna que tiene Ellie a lo largo del juego. Yo considero que es una narrativa muy bien estructurada. Hay una microhistoria que a mí me llega mucho, Tocayo, porque Neil Druckmann, el creador del juego, tiene mi edad, ¿no? Entonces, para los que tenemos la edad que tengo, no la voy a decir para que no se vaya a romper tenemos cierta edad. Para que no se vaya a romper el banquito, Tocayo, pero somos fans de un grupo de rock que se llama Pearl Jam, y para la gente que no lo conozca, les recomiendo mucho, escuchen Pearl Jam. Es un grupo muy de mis tiempos, que soy súper fan de Pearl Jam. Y pues resulta que Neil Druckmann también, y por ahí mete ciertos momentos al videojuego donde está esta historia de que se supone que la pandemia de este hongo empieza en un año donde Pearl Jam venía de 6 o 7 años de no sacar un álbum, y está por sacar un álbum de estudio que en ese momento era el Binaural, creo que es su 7º, 8º álbum de estudio. Y bueno, el videojuego hace varias referencias a que, imagínate que estamos en un mundo donde el último disco de Pearl Jam fue ese, y se quedó en una etapa de lanzamiento el disco de Binaural, ¿no? Y de hecho hay una canción que forma parte central del lazo emocional que hay entre los dos personajes principales, y es una canción de Pearl Jam, ¿no? Entonces son como esas pequeñas historias, pequeños pues migajas que te deja Neil Druckmann a los lados de la historia principal, que refuerzan mucho la narrativa central. Porque al final me parece que la serie, que es el producto que yo conozco, pues también toca temas tan sencillos como las emociones humanas, ¿no? El amor, el compañerismo, la fraternidad, y sobre todo creo que la humanidad, sí, ¿no? Y en esta discrepancia también, cuando nos damos cuenta que los seres humanos a veces no tenemos tanta humanidad como pensamos. Sí, y sobre todo en momentos tan de límite, ¿no? Sí, si me permites hacer la recomendación, yo les diría, el primer juego, la primera temporada de la serie, es un viaje del punto A al punto B, un desarrollo de personajes, un desarrollo de los vínculos emocionales entre los personajes, pero es un viaje de un punto A a un punto B, muy bien logrado. Un clásico instantáneo, es un clásico de los videojuegos, me parece que tiene su lugar asegurado en la historia de los videojuegos. El segundo juego no es tanto un viaje, no es un túnel, no es un viaje del punto A al punto B. Yo describiría el segundo juego como una montaña rusa donde vas a subir, vas a bajar, vas a llorar, vas a voltearte, vas a regresar, vas a dar una vuelta completa. O sea, el segundo juego sí me parece es un ride, pero de una montaña rusa, ¿no?
Y tú me prestaste un libro que tiene que ver con el arte, el diseño de arte alrededor del videojuego. Sí. Evidentemente no voy a contar, pero por ahí me enteré ya de muchas cosas que van a suceder y justamente... No te querías spoilerear la serie, ouch. Que de hecho me acuerdo que cuando te regresé el libro te dije, tocayo, gracias, ya me enteré qué va a pasar. No lo entendí así, perdón. Dije, ya me enteré qué va a pasar. No, pero aparte creo que eso es parte también de entender la no idealidad de lo que es la vida per se, ¿no? O sea, de repente pensamos y romantizamos la vida y nosotros creemos que a partir de acciones que tomamos vamos a llegar a un punto y la vida no es eso. La vida son obstáculos, la vida son como altibajos y en la actitud creo que depende mucho el resultado final o el puerto final. Hay una cosa bien bonita del segundo juego que creo que hasta didáctico resulta, ¿no? Porque el segundo juego tiene una dinámica de la segunda mitad del juego en adelante. O sea, juegas la primera mitad del juego sin imaginarte lo que va a pasar justo a la mitad del juego. Que hubo gente que lo rompió por completo, tocayo. Wow. Hay videos en YouTube de estos de React, ¿no? Donde tú tienes a gente que está jugando el juego y que de repente a la mitad se da este giro narrativo, que te lo digo así, es sobre el control de un personaje. O sea, te dan el control de hacer algo que nunca te hubieras esperado, pero me parece un ejercicio de empatía y de tolerancia tan grande que dije, ¿en qué momento los videojuegos se convirtieron en esto? ¿No? Y la verdad es que creo que aquellas personas que dijeron, no puede ser, estoy en contra de que estén haciendo esto con mi videojuego que me gusta a mí nada más, y que abandonaron el juego, híjole, se privaron a sí mismos de una excelente historia. Y por otro lado, aquellos que lo pudieron trascender y que pudieron decir, caray, ¿por qué hizo esto el director del juego? ¿Qué demonios me está tratando de decir? Y que siguieron jugando a pesar de eso y llegaron hasta el final del juego, yo creo que tuvieron una de las mejores historias jamás contadas entregada en ese segundo juego. Tocayo, nos acercamos al final del de este podcast. Sin embargo, creo que me gustaría, para las personas que no lo han visto, ni la primera ni la segunda temporada, para las personas que no conocemos el juego, ¿cuáles serían estas ideas que nos pudieras compartir para aludir a nuestra curiosidad y que nos acercáramos mucho más a este producto? Sin caer en spoilers, que creo que es la premisa que podrían ver en un simple trailer o en un anuncio de la serie. La historia es sobre un mundo postapocalíptico, pandemia tipo zombies, pero bueno, con todas las características que hablamos. Pero van a ver una historia bien bonita sobre el desarrollo de una relación paternal entre un smuggler, ¿no? Un contrabandista, y una niña pequeña, y un viaje que tienen que hacer, y a lo largo de ese viaje van a sanar heridas, van a hacer un vínculo muy, muy bonito, ¿no? Pero prepárense porque la historia es muy fuerte. Yo recuerdo la primera vez cuando acabé el primer juego, me rompió, tocayo. O sea, me acuerdo que el final del primer juego, estarlo jugando después de decir, este es uno, si no es que el mejor videojuego que he jugado en mi vida, y listo, voy a apretar el gatillo para la última escena porque evidentemente el final va a ser y que en el momento en que el juego me obligó a jalar ese gatillo o a presionar ese botón y ver que el final fue otro completamente, te lo juro que me dejó afectado. O sea, inclusive la segunda vez que jugué el juego, porque lo he jugado muchas veces, la segunda vez que jugué el juego, pasaron varios meses porque yo no quería volver a pasar por eso, no quería volver a involucrarme con esa historia, porque me dejó afectado, ¿no? Claro. Eso con el primer juego. El segundo, wow. O sea, el segundo, cuando sientan que van a tener un momento emotivo, es un momento realmente de coraje y de ira. Y cuando sientan que van a tener ira contra un personaje, al contrario, van a tener empatía y van a coincidir con ese personaje. Y cuando piensen que un personaje les va a importar poco, va a terminar siendo un personaje entrañable. Verdaderamente el segundo juego... El primero es una obra maestra, es un juego impresionante que desarrolla muy bien estos personajes. Si ven la primera temporada, pues seguramente les va a gustar y van a empatizar con estos personajes. El segundo juego es una barbaridad. Brutal. Y creo que es justamente lo que está pasando ahorita con la segunda temporada, que ese segundo episodio... Sí, yo veía el hype ahí en redes sociodigitales. Mira...
Yo tiene rato que no, que voy al cine y no veo 60 minutos de contenido como los que nos regalaron en ese segundo episodio de la segunda temporada de Last of Us. Uh-huh. Entonces, nada más para poder gozar de esos 60 minutos del segundo episodio de la segunda temporada, les conviene, les recomiendo muchísimo, véanse rápido en un maratón, se lo avientan en un día la primera temporada, y el primer episodio de la segunda temporada es como el setup para un segundo episodio que pasa la historia, yo creo como... hablaba con un amigo el otro día, como Ozymandias, este episodio de Breaking Bad, que todos nos acordamos de Ozymandias, que uh-huh. es como uno de los momentos más icónicos de la televisión en la historia. Pues yo creo que este segundo capítulo de la segunda temporada de Last of Us está a la altura de Ozymandias de Breaking Bad. Pues, tocayo, hay que verla. Pero te quiero comprometer para que una vez que ya termine dejamos pasar un tiempito para que la gente lo vea. Y pues regresemos a comentar la segunda temporada. Por favor. Porque... O sea, saquemos ahí algunos bulletcitos importantes que tú consideres. Sí, claro. Que sobre todo en este viaje que tú nos comentas va a ser una montaña rusa de emociones y de temas y ahondar sobre ellos. En la historia, ya ahorita en estos primeros 3 episodios que están afuera, cuando estamos grabando este programa, ya pasó uno de esos primeros momentos. Quedan 2 todavía en la historia, que créeme que como fan del videojuego... Estoy bien interesado en ver cómo reacciona el público en general a esos 2 momentos en la serie. Pues comprometido estás para que regresemos a platicar sobre la segunda temporada. Ha sido muy grato platicar contigo como siempre. Gracias y pues nos vemos en otro episodio de Juanza Sabe Cosas.